Quédate en la 1480. Ya viene El Verdinegro, el informativo de Nueva Chicago. A continuación, El Verdinegro, el informativo de Nueva Chicago, con Marcelo Almirón, Sergio Flores, Cristian Lomónaco y Tobías Agostínez. La 1480, tu voz en radio. Atención, Matadero. Sale al campo de juego el Nueva Chicago. Desde 2001, El Verdinegro, el informativo de Nueva Chicago. Esta hinchada se merece El Verdinegro, un periódico radial stream. El Verdinegro, 25 años. Gran familia de Nueva Chicago, mi nombre es Marcelo Almirón, vitalicio 708, junto a los periodistas y socios Sergio Flores, Cristian Lomónaco y Tobías Agostínez en esto que es el abrazo verdinegro de todos los lunes. Bueno, evidentemente escucharán o me escucharán con una baja significativa en la voz, los cambios de clima, este frío, las gripes que andan dando vuelta por ahí, y tal vez los años, vaya a saber, hacen que y la voz me está jugando una mala pasada, pero hay que salir al frente como siempre y encarar este programa. Agradeciendo siempre a tantos seguidores, comentarios, los oyentes tradicionales y aquellos que ya nos ven y que hacen del Verdinegro siempre el clásico de los lunes. Muy bien, comenzamos con la crónica, con el estilo del Verdinegro que lleva por título No hay caso, no funciona. Y justamente no hay caso, no funciona porque, por más que le demos vuelta al asunto del desencuentro futbolístico, y el desencuentro también de otro aspecto, ¿no? Ese que llena las redes y que habla de la desunión absoluta y que hace de Chicago una imagen pésima. Ante todo esto, no hay caso. No hay caso. Incluso en un partido frente al Deportivo Maipú, donde el primer tiempo, o en el comienzo de la segunda etapa, haciendo una mirada extensiva, se ve como una especie de leve mejoría, algo de orden, una muestra de comprometerse con el partido. Sin embargo, ante un centro larguísimo por nuestra derecha y perfecto a un jugador rival que había ingresado minutos nada más, hace minutos, que conecta de manera perfecta, un centro perfecto, largo y cabezazo perfecto. Todo esto provoca un desmoronamiento absoluto, el volver a sucumbir no solo futbolísticamente sino psicológicamente. Se volvió a apagar y anular todo lo bueno que se realizó en una primera etapa y parte del segundo tiempo. Y una vez más se cae en esa psicología del no sale una, no se puede. Quedaba más de 20 minutos, pero se veía ya en retrospectiva, otra vez. Es decir, las tres últimas y desastrosas presentaciones que pesan enormemente en este proceso. Hablo de Colegiales, Patronato y Almagro,
que es en el momento de dar el salto de calidad, es cuando se pierde ante rivales de bajo calibre. Y además exponiendo una inacción total. Se pierde sin ninguna reacción. Vino ese cabezazo y automáticamente miramos hacia atrás. Esa mirada retrospectiva del corto plazo. Fue un sacudón, un desmoronamiento psicológico. Ya no vivo más lo que se había planteado en gran parte del primer tiempo y el comienzo del segundo. Es decir, no funciona. No funciona. La cosa no funciona. Muchos dirán, bueno, hace rato. Pero aquí se dio justamente el ejemplo de que ante una leve mejoría, otra vez, el desmoronamiento, ¿no? El sucumbir ante una jugada. Y mirar esa mochila pesada del corto plazo de lo que ante no se puede y no sale una. Y pongo dos ejemplos. Vega, que ya en 3/4 de cancha vuelve a tocar hacia atrás. Otro ejemplo, ante un reemplazo, ante una alternativa, teniendo la alternativa, Ambrosio lateraliza el juego, es decir, o se va para los costados o se va para atrás, teniendo estas opciones. Pero el tema es que se va para los costados o se va para atrás en el sector que hay que ir para adelante. Que hay que ir para adelante. Y eso es inadmisible. Entonces siempre pelotazo a lo que pueda hacer un centro delantero o un jugador de velocidad. Jugador de velocidad aplaudido por la tribuna. Por la entrega, por las ganas. Velocidad, encare y ganas, ¿no? Que algunos tienen y otros no. Bueno, no agrego más porque ya es redundante. Ustedes saben cómo pensé este proceso de saber esperar un poco más, porque el torneo tiene estas alternativas, vaivenes. Saber esperar mínimamente hasta la fecha 10, 11, 12, 13. Esperar para que se vea el funcionamiento, pero en este momento es cuando se vio lo contrario. No hay caso, no funciona. Bueno, no agrego más porque es redundante, además porque ya la voz ya no va más, pero por suerte está Sergio Flores, Cristian Lomónaco, Tobías Agustini para encarar, como siempre, el verdinegro, la linda tradición de todos los lunes a las 19. Esto ha sido la crónica, entonces, con el estilo del verdinegro, firmado por Marcelo Almirón, vitalicio 708, el verdinegro, el informativo de Nueva Chicago, 25 años como medio partidario. Micrófono, el verdinegro, una jugada que se define en el aire. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Arrancamos una nueva edición del Verdinegro en un lunes que trae muchísimas noticias, muchísimas novedades. Lo escuchábamos recién a Marcelo, lo que quedó de Marcelo, pero la verdad que le puso mucha garra para poder hacer lo que hizo, así que realmente estuvo muy bueno lo que dijo. También tengo aquí al lado mío al señor Cristian Lomónaco, que también está en un 50%, no más que eso. Llegamos como pudimos. ¿Cómo anda Lomónaco? ¿Bien? ¿Cómo le va, señor Almirón, señor Flores? Sí, la verdad que bueno, ya la información que ya se viene manejando desde el mediodía es la desvinculación de Luis García, ¿no? Sí, exactamente. La renuncia de Luis García, tenemos que aclarar que es renuncia porque lo hablábamos la semana pasada. Sí, exactamente, creo que fue el jueves. El Chicago y Rock and Roll. Hubo por el partido el lunes. Exactamente, lo hablábamos que estaba al caer, ¿sí? Que estaba al caer en el sentido de que no lo iban a echar, ¿sí? No lo iban a echar porque la idea no era generar un conflicto o un juicio o algo por el estilo para el club, pero sí que era la última chance que tenía Luis García en este partido en Maipú, ¿sí? Justamente junto a un ex equipo de Luis que dirigía. Sí. Y bueno, y al fin y al cabo se terminó decretando esta renuncia del técnico de Nueva Chicago, luego de un partido del cual en un ratito lo vamos a desmenuzar un poquito, lo vamos a comentar, quizás un partido de los cuales Chicago lo termina perdiendo
pero que había sido muy parejo en sí el partido, que no había grandes diferencias. Creo que sacando ese gol que hizo Maipú, no vimos grandes jugadas, grandes situaciones de gol en lo que fue el transcurso del partido. Si bien en el transcurso del partido tuvo más aproximaciones el equipo mendocino que las de Chicago, Sí, pero la no tantas tampoco. No tantas. Bueno, Chicago no generó. Casi no generó, No sí, generó, exactamente. y la verdad que bueno, Maipú se encuentra con ese gol, y bueno, ya con el gol consumado, ya hace varias fechas, bueno, nos dieron vuelta un partido, varias fechas que a Chicago le convertían y le costaba, pudo descontar en Paraná, pero una vez que le convertían a este equipo, no tenía otro plan. No, y se tenía veía otro el plan. desconcierto del equipo, Claro. ¿no? Cuando Chicago pasó, por ejemplo, en este partido, y ha pasado en otros también, Con San Martín de Tucumán. claro, que le hacen un gol o que empieza perdiendo el partido, como que le cuesta muchísimo, ¿sí? Se desordena muy rápido, se descontrola muy rápido el equipo, y creo que ahí sí tenemos que hablar de una falla del técnico, porque, a ver, la conclusión que yo sacaba hoy en el transcurso del día es que, llegado el hipotético caso de que uno tenga que buscar culpables, ¿sí?, de esta situación que tiene hoy Chicago, obviamente que la gran responsabilidad se la llevan los jugadores y el cuerpo técnico, ¿sí? Sin esto dejar de mencionar que hay una parte de responsabilidad de la dirigencia, ¿sí? La parte de responsabilidad, yo lo aclaré también, creo que fue el otro día, digo, los dirigentes, el trabajo de un dirigente es, particularmente cuando va a empezar la temporada, ¿sí?, en la elección del cuerpo técnico, Sí. en la elección de los jugadores. Creo que antes de que empiece este torneo, yo no escuché demasiadas voces que estén en contra de este cuerpo técnico. A ver, retraigámonos a la campaña. Claro, exactamente. Retraigámonos a la campaña. Vamos a empezar desde la campaña. Sabíamos que el oficialismo era el técnico del oficialismo. Sí. Recordemos cuando apenas ganan las elecciones, estuvimos cubriendo las elecciones, a viva voz diciendo Luis García va a firmar con Sí. nosotros, porque lo dijo Rodolfo Bloch. Sí, tal cual. Matías Escabino era el técnico de Matías Escabino también. Exactamente. Había muchas chances. Ujú. Chicago Centenario, había muchas chances. Sabíamos que hubo conversaciones con gente de Proyecto Centenario, Sí. de Chicago Centenario, Ujú. con Luis García. Sí, lo dijo también Aristimuño acá en los micrófonos. Aristimuño ¿no? que tenían intenciones, se manejaba creo que Pero que había la hablado gente con de Luis y que también era el la gente de técnico. Seoane, que te estás hablando de Seoane, estás No, hablando- no, de Aristimuño, Sí, que era el técnico de Chicago ellos Centenario, también. sí, Exactamente. nos habíamos- La única lista que no venía con la idea de que sea Luis García el técnico era la lista de Armando solo Seoane, Chicago. de Armando Seoane. Exactamente. Armando Seoane. Y esa lista que es la que venía como candidato a Montenegro, ¿sí? Que Tenía quería, que- y a Mario Marcelo, a Mario si no me Marcelo equivoco, como manager, ¿no? Como manager. Entonces, partamos de ahí. El año pasado teníamos 4 listas, de las cuales 3 tenían muchas intenciones de que sea Sí, Luis García. tal cual. Tanto las que terminaron llevando adelante las elecciones, que fue el oficialismo que ganó, tanto como Matías Escabino, que fue la agrupación que salió segunda, eran la que más conversaciones tenían fluidas con. Sí. Entonces, era el técnico que la mayoría de los hinchas querían, por la campaña que había tenido con Atlanta, No era, a ver, vamos a partir de una base, no era un técnico resistido. No. ¿sí? No era un técnico No, todo lo resistido. contrario, todo lo Y era un contrario. técnico que quizás sin ser el más conocido de la categoría, porque no es que uno dice traías a, no sé, al mejor técnico que traía la categoría, no, pero traías un técnico que en los anteriores clubes que había estado no había tenido malas campañas, Claro. una persona identificada con el club, a pesar de que él aclaró que no era hincha, pero que estaba identificado con el club, que se había formado como técnico dentro de las divisiones inferiores de Nueva Chicago, y venía con ese bagaje encima de decir, bueno, con una familia de verdinegra, bueno, Sí. con todo ese pripipí que se dice habitualmente, lo cual hacía de que sea el elegido por la gran mayoría, no solamente de los dirigentes, sino también de la gente. A ver, cuando se toma la decisión de que sea Luis García el técnico, y con el mandato como manager, ¿sí?, de Cristian Gómez, se empezó a formar un plantel el cual se eligieron jugadores reconocidos y conocidos por el técnico, ¿sí? Se mantuvo a un jugador que en ese momento era fundamental, que era Méndez, ¿sí? Y a eso se le sumó algunos jugadores de experiencia que lo había tenido Luis García en otros equipos, y también obviamente que algunos chicos que venían de abajo que ya venían jugando el año pasado. Bueno, la conformación de ese plantel y de ese cuerpo técnico fue la responsabilidad de esta comisión directiva, ¿sí?
esta comisión directiva que ya en anteriores etapas quizás no había tenido grandes elecciones de técnicos. Recordemos que el año pasado Chicago tuvo 3 técnicos en todo lo que fue el campeonato. Braña. Arrancando por Braña, por Perazo y después por Lotito. Sí. Cuando terminó el campeonato que también iba a continuar Lotito, porque recordá el partido aparentemente cuando también mismo Rófolo, que en ese momento no era cabeza en la agrupación, era de Daniel Ferreiro, nos decía que para ellos el técnico era Gastón Lotito, e incluso Ferreiro nos había dicho que él había traído a Gastón Lotito. Exactamente. Bueno, cuando finalizó el torneo y la decisión fueron otras. Se cambió la decisión, me parece que por una cuestión. También había algo electoral en el medio, ¿no? Porque obviamente que el nombre de Luis García era mucho más llamativo o atrayente que el de Gastón Lotito, porque no había terminado bien el torneo el equipo de Gastón Lotito, a pesar de que había tenido una racha de 5 o 6 partidos que había ganado, y que con eso también te sacó ese nudo en el cuello de lo que es el descenso. Lo que pasa es que después los partidos con Talleres de Escalada... Claro, por eso hubo partidos que hicieron que... El partido de Temperley. Exactamente. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, y teniendo en cuenta, obviamente, del nombre de Luis García, bueno, a lo que iba yo es que ese es el trabajo que tiene que tener un dirigente antes de empezar un torneo. Luego, una vez que arranca el torneo, el trabajo del dirigente es mantener a los jugadores, al cuerpo técnico al día, ¿sí? Darle las condiciones que corresponden de trabajo. Para hacer una buena pretemporada. Exactamente, para arrancar por una pretemporada, para seguir con lo que son los entrenamientos, tener un lugar, un campo para poder entrenar. Lo tiene todo acá en el barrio, por suerte está todo acá en el barrio. Digo, las condiciones que le dieron me parece que eran las ideales para que se haga un buen trabajo, ¿sí? Bueno, punto. Hasta acá llegamos el tema de los dirigentes. ¿Por qué? Porque me parece que a partir de ahora lo que tenemos que hablar es que los responsables de esta actualidad de Chicago son el cuerpo técnico y los jugadores, ¿sí? ¿Y por qué también marco el tema de los jugadores? Porque siempre es mucho más fácil sacar un cuerpo técnico. ¿Cuántas personas son? 4 o 5. Renuncia el técnico, se van todos, ¿sí? Ahora, acá hay gran responsabilidad de los jugadores, ¿sí? Hay gran responsabilidad de los jugadores. Y no nos vamos a hacer los tontos, ¿sí? No nos vamos a hacer los giles cuando estamos hablando de esto, porque el comentario y lo que se dice y lo que se habla y todo... A ver, nosotros somos gente de cancha, nosotros somos gente de tribuna, nosotros no somos gente que vemos los partidos por televisión o que nos sentamos acá en el estudio porque nos contaron qué pasó. No, nosotros vamos a la cancha de toda la vida. Y los comentarios que tiene el hincha habitualmente no son tan errados, ¿sí? No son tan errados porque el tipo que ve fútbol, ¿sí? El tipo que va a la cancha y que ve fútbol, se da cuenta cuando un equipo responde y cuando un equipo no responde, ¿sí? Porque independientemente de la técnica, que yo creo que este equipo la tiene, yo creo que tiene jugadores con técnica, uno se da cuenta cuál es la actitud, uno se da cuenta cuando un equipo traba con la cabeza porque le responde al técnico, uno se da cuenta cuando se ponen el equipo al hombro, ¿sí? Cuando las cosas no salen y se pone el equipo al hombro. Bueno, todo esto que acabo de mencionar no se vio en todo el torneo en Chicago. No, creo que en algunos pasajes, No, que haya jugado bien, por ejemplo, en Gimnasia y Tiro en el primer tiempo, contra Atlanta un ratito también, pero digo, eso es jugar un poco mejor que el rival. Ahora, de lo actitudinario, yo nunca le vi un partido a Chicago que lo gane o lo empate de guapo, ¿sí? Como se dice habitualmente, que lo gane o lo empate sin fútbol, pero con garra, corriendo, trabando, llevando al rival adentro del área, apurándolo para que cometa un error. Bueno, eso no lo vi en todo el campeonato. Y eso es una cuestión de que es transmitida desde el cuerpo técnico hacia los jugadores, ¿sí? Y los jugadores, que en muchos casos, en Chicago hemos visto planteles de jugadores mucho más limitados técnicamente que el que tiene hoy en día, pero... El del torneo pasado. Pero digo, el equipo del torneo pasado era más limitado que el está bien, actual. Pero voy a esto. Equipos limitados que hemos visto en Chicago, pero que esa falta de técnica o esa falta de juego la suplantaban con entrega, ¿sí? La suplantaban con lo que habitualmente decimos siempre en Chicago, huevo, garra y corazón, ¿sí? Bueno, en este plantel, en este equipo no se ve. Solamente ves destellos de algunos jugadores. Por ejemplo, un jugador del club, que es Thiago Campos, ¿sí? Son destellos de esos jugadores que incluso pelean ayer, contra una marea casi por solo. Incluso ayer lo hicieron jugar mal. Ayer lo hacen jugar mal, lo hacen hacer una función que no es habitual de él, que hasta le hacen una amonestación. Exactamente. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, ¿sí? Teniendo en cuenta todo esto, yo creo que no hay que sacar los pies del plato cuando se dice que, o mejor dicho, cuando periodísticamente decimos el mensaje no le llegó a los jugadores. A veces el mensaje no llega y a veces los jugadores no lo quieren recibir, ¿sí?
A veces son los mismos jugadores los que no están de acuerdo con el mensaje. Ni tampoco decir que es una racha negativa. No. O sea, no veníamos con una racha negativa. Nosotros venimos describiendo partido tras partido, incluso cuando Chicago ganaba, que Chicago no venía jugando bien, que Chicago regalaba un tiempo, que le costaba. Lo veníamos diciendo igual, Lo veníamos diciendo de que Chicago lo salvaban y los resultados. Se lo preguntábamos al técnico, ¿por qué no está costando tanto mantener una regularidad? Y el técnico era consciente porque el técnico lo declaraba, sabía que y aducía que se iba a trabajar en pos de eso, y nunca vimos una mejoría. No. Creo no. que desde Atlanta para acá Sí. fue una involución en vez de una explosión. Yo creo que no, yo creo que se empezó a bajar el nivel y continuamente, partido tras porque partido se fue bajando. Después de Atlanta vino el Boys, después del Boys vino el partido con Quilmes, que Chicago cada vez empezó a jugar mal. Sí. En aquel entrenamiento previo al comienzo del torneo, donde Luis García se fue disconforme, Sí, eso ya nos hizo un poquito de ruido, exactamente. porque no se le pudo ganar o hacer un buen entrenamiento o buen partido a un equipo de tercera categoría, Ujú. a menos de una semana del comienzo del torneo. Ya nos hizo ruido. Por eso la pregunta primera que le hicimos acá en el Verdinegro, donde él responde, bueno, a sumar como sea. Y después buscar el Después funcionamiento. encontrar el funcionamiento. Ujú. Por eso elegimos nosotros esperar un poco más. No es creerle al técnico. El mismo técnico te está diciendo Claro, eso. Claro. Bueno, ya lo repetimos. En el momento donde tenía que encontrar funcionamiento, ocurrió todo lo contrario. Ujú. Pero acá hay un adicional que estás marcando vos, Sergio. ¿Qué tipo de plantel tenemos? Porque se trata de una serie, no digo todos, una serie de jugadores que toman el mando y dicen, no, nosotros queremos jugar como nosotros decidimos. Eso es de una tardía absoluta, porque hasta que se decida una serie de personas qué es lo que quieren hacer en la cancha, no solamente perjudicas al resto, sino al socio, al hincha, que vemos y que como hinchas, que el equipo sale a ganar, a llevarse puesto a los rivales. Y sin embargo, parece que hay como una especulación dando vuelta en cada partido. Sí, Entonces, igual. independientemente del técnico que pueda venir, contar con esta idea que está flotando, y la verdad que no solamente desilusiona, sino O sea, que acá hay que empezar a dar cuenta de las cosas reales de lo que por qué Luis García no funcionó. Claro, y teniendo en cuenta lo que vos decís, que es justamente lo que yo hablaba antes, que al ser gente de tribuna, de cancha, creo que el Claro. que está del otro lado entiende de lo que estamos hablando, uno se pone a pensar, El partido con Colegiales son partidos que uno lo ve y bueno, pero por eso digo, Cris, uno se pone a pensar cuánto tiene o qué campo de acción tiene un nuevo cuerpo técnico, ¿sí? Con un plantel el cual no le respondió a la medida que se necesitaba para poder llevar a cabo una idea del técnico. Digo, ¿cuánto tiene de plafón un técnico que llegue para poder manejar esto? Y ahí es donde vuelvo al principio, ¿sí? Ahí es donde vuelvo que digo cuál es la función del dirigente en Chicago particularmente y en general en el fútbol. Digo, ante esta situación como la que tiene hoy Chicago, ¿sí? Que tiene un cuerpo técnico saliente, que tiene que buscar otro cuerpo técnico para el resto de la temporada, y este problema interno, ¿sí? Que planteamos nosotros de lo que es el vestuario. ¿No debería tomar algún tipo de decisión en los dirigentes antes de que llegue un cuerpo técnico, ¿sí? Para saber realmente, para darle realmente la posibilidad a un cuerpo técnico de que decida con la plena libertad de poder jugar de alguna manera? ¿Y por qué digo esto? Porque los casos que están pasando últimamente en el fútbol argentino nos están marcando algo. A ver, acá hubo un equipo que ascendió a Primera División el año pasado, que fue Estudiante de Río Cuarto, que el presidente, después de tener que echar al técnico, tomó la resolución de bajar a 10 jugadores profesionales de la plantilla. ¿Por qué? Porque no tenían la actitud para jugar en el primer equipo. ¿Sí? A ver, yo no digo que tiene razón, porque yo no veo a Estudiantes de Río Cuarto jugar, ¿sí? Pero sí está más claro que los que lo vieron, o mejor dicho, la dirigencia de Estudiantes de Río Cuarto sí se dio cuenta de esto. Yo pregunto, en Chicago, teniendo en cuenta todo lo que pasó, lo que se viene diciendo, teniendo en cuenta los problemas internos que se mostraron, porque aparte se mostraron esos problemas internos. Hubo una ¿sí? exposición. Exactamente. Y brutal. teniendo en cuenta esto, digo, no es
¿no habría que tener o no deberían tener los dirigentes alguna resolución sobre esto? Y acá es donde hago otro parate, porque uno habla de los dirigentes, pero acá hay un manager, ¿sí? Y nos duela, nos moleste o nos cueste un poco la crítica, porque además estamos hablando del máximo ídolo del club, también tenemos que hablar de lo que nosotros siempre decimos. Nosotros criticamos las funciones, ¿sí? No las personas. Y en este caso la función de manager no se está viendo en el club tampoco, ¿sí? Porque la función de manager también es tratar de mediar en todos estos temas, tratar de solucionar algunos de estos temas, particularmente lo que se maneja dentro del vestuario, entre el cuerpo técnico, jugadores y dirigentes. Esa es la función del manager, ¿sí? Y yo particularmente hasta ahora creo que no hemos visto la mano del manager en ningún momento, ¿sí? Solamente quizás en traer algún que otro jugador, o mismo me parece que ya estaba cantado, como lo decíamos hace un rato, lo de Luis García, pero muchos dicen que también llegó de la mano del manager. Perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿no hay que tomar otro tipo de decisión en este momento? Además, ¿sí? Además de aceptarle la renuncia al técnico, me parece que si al técnico que entra, al técnico que llegue, sea quien sea, ahora después nosotros vamos a nombrar algunas posibilidades, vamos a nombrar quiénes son los técnicos que están hoy en día sin trabajo, ¿sí? Y que se están, alguno que otro se ha llegado a hablar con algún técnico. Uno con el que se estaba hablando y sí, el equipo de primera, pero picaban punta. Por eso digo, hay varios que ahora, tercer mandato, que ahora vamos a hablar justamente sobre eso, pero digo, en general, digo, ¿no creen que es el momento en el cual los dirigentes, el manager, tomen algún tipo de acción o medida sobre este plantel? Porque que quede claro, el técnico se va de Chicago porque la idea no llegó. Ahora, ¿la idea no llegó o los jugadores no quisieron esa idea? Porque ahí estamos en un problema, porque si el próximo técnico que llegue también con su idea no les va a llegar, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, me parece que es el momento de sentarse, pensar muy bien la decisión que se va a tomar y realmente saber si se va a seguir con este plantel o no. Jugadores, por ejemplo, y yo voy a poner un nombre especial porque es el más fácil para pegarle, ¿sí? Vamos a ser claros, el más fácil porque se pega solo, ¿sí? Que es el jugador Gisi. Digo, ¿tiene que continuar dentro de este plantel? ¿Sí? ¿Tiene que continuar un jugador como Gisi en el plantel? ¿Tiene que continuar un jugador como Emiliano Méndez que le pegó a un compañero a la vista de todo el mundo? Digo, ¿tiene que continuar? Digo, son jugadores los cuales no son chicos que no los conocen, no, son tipos de mucha experiencia en la categoría. Y que cometan este tipo de errores o este tipo de acciones, me parece que deja a las claras de que hay un vestuario que está completamente descontrolado. Esto a diferencia de otros procesos, donde por ejemplo, en el año 2001, había un vestuario dividido, pero a la hora de salir a jugar, de salir a la cancha, era una unidad. No había ningún problema si venía un centro de Pocholo y la cabeceaba Topo Gómez. No. Bueno, con el tiempo, estos muchachos... Ejemplo de eso hay un montón igual, bueno, ¿no? estos campeones, estos que ascendieron, lo dijeron públicamente. Nosotros pasábamos por esto, no me llevaba bien con este, lo dijeron ellos, no estamos diciendo nosotros. Sí, hasta hubo peleas y todo entre ellos en el vestuario. Sin embargo, y bueno, porque además una serie de jugadores quisieron ascender, cuando incluso tenían una dirigencia que también estaba en duda, que no todos querían ascender, dirigencialmente hablando. Bueno, a diferencia de ese 2001, porque podés tener un plantel de muchos caciques, y sí, una situación así, pero esto es distinto, porque si vos querés conformar un grupo de caciques o tribus, pero después hacer los papelones con los peores equipos de la tabla, ¿qué clase de cacique querés? Claro. El tema de qué garantiza, bueno, sabemos que arribar va a tener que arribar otro técnico, en el día de mañana va a dirigir el entrenamiento a Adrián Gifo. Digo esto último, sí. Esto que estamos marcando es lo fundamental para la llegada de otro técnico. Claro, si no lo hubiésemos hablado de esto directamente. Fundamental, pues si no, chao. Si no, estaríamos hablando de que Luis García seguiría siendo técnico de Chicago. Pero si estamos hablando de esto es porque todo... Es que una parte de la comisión directiva quería que siga. Está bien, pero todo lo que estamos hablando es lo que termina desembolsillando esto. O sea, a ver, ponemos todo esto dentro de una olla y lo que sale como resultado es la renuncia de Luis García. Pero digamos, no es la solución a este problema la renuncia de Luis García, ¿eh? Ojo que no es la solución, No, porque la solución puede llegar a ser, pero
estamos hablando de casos muy difíciles. ¿Descomprimir o descomprimir? Que puede descomprimir la situación dentro de lo que es el vestuario, ¿sí? Ahora, ¿quién garantiza que con otro cuerpo técnico esto no se vuelva a producir? Mirá, incluso... Que también depende del técnico que arribe también. Pero por eso digo, ¿quién lo garantiza? Sí. Nadie. Porque Sergio. estás hablando de un vestuario que es va a ser, está más que claro que es un vestuario difícil. Es un vestuario difícil. Y no es un vestuario que deje las cosas dentro del vestuario, al parecer. No es un plantel que deje las cosas dentro del vestuario o los problemas dentro del vestuario y que cuando entran a la cancha se matan por el técnico, por la camiseta, o por la institución o por lo que sea. No estamos viendo eso. Claro, los problemas del vestuario se trasladan a la cancha. Exactamente. Es el exactamente. Y mira, esto es a término personal, pero creo que van a coincidir conmigo. La verdad que duele que alguien que ha trabajado en inferiores, que ha estado en el club antes, en otros puestos más internos, sin ser del riñón, y duele que termine así. Sí. Porque el espíritu, cada vez que comienza un año uno dice, bueno, ¿por qué no tener gente del riñón, gente propia? Cuando pasa estas cosas duelen. Por eso estamos analizando la ida de Luis García, de este técnico que ya tenía una experiencia en trabajo de inferiores y... Claro, conocía el club. Cierta pertenencia con el club tenía. Claro, conocía a Chicago. Sí, obviamente que conoce a Chicago. Pero, bueno, ya creo que dijimos todos lo que más o menos pensamos de lo que pasó y por qué también se va Luis García. Creo que el fútbol no te da tanto tiempo, ¿sí? El fútbol no te da tanto tiempo y yo creo que automáticamente, ya hoy al mediodía, cuando conocimos la noticia de que Luis García no iba a continuar, automáticamente todos nos pusimos a pensar, ¿y ahora qué? ¿Sí? ¿Y ahora quién viene? Bueno, a ver, manejábamos información de que ya de la semana pasada se manejaba también un cuerpo técnico que podía llegar a arribar después de lo que había sido el partido con Almagro. Usted habla de... Venía resonando el nombre de Yagi Forestelo, venía resonando. ¿Sabes? Era uno de los que estaba prácticamente cerca de si Luis García firmaba la renuncia después de Almagro e incluso después de Paraná. Yo tengo entendido después de Paraná. Yo tengo entendido que era el nombre de algún que otro dirigente que lo quería de vuelta, ¿sí? Tengo entendido también que está casi a punto de firmar con ya está, de Río ya Cuarto. Está descartado, ya está descartado porque... Por eso digo, está... A ver, al llegar una oferta de un equipo de primera... sí, tengo entendido que ya casi está firmado ese arribo de Forestelo a Estudiantes Río Cuarto. Y empezaron a moverse otros nombres. Y a ver, nosotros vamos a hablar de algunos nombres porque uno dice, nosotros no somos dirigentes, ¿sí? Entonces no tenemos que andar ocultando información. No. Digo, acá hay un técnico, uno de los que más se está mencionando es el nombre de Matías Módolo, ¿sí? Técnico que ya estuvo en Gimnasia de Jujuy, ¿sí? Técnico que estuvo en la última etapa ahora en Chacarita, ¿sí? No le fue bien en Chacarita, sí, en Gimnasia de Jujuy no tuvo una mala campaña, pero en Chacarita no le fue bien. Y dicen que aparentemente tenía una oferta importante del club de Floresta. ¿Sí? Estaba todo encaminado. Exactamente, y que parece que la salida de Villeri. Parece que después alguien le comentó o le hizo una consulta sobre si le gustaría dirigir a Chicago y como que paró todo con el tema del equipo de Floresta porque estaba pendiente de lo que pasaba en Chicago. Fue de un día para el otro porque All Boys creo que jugó, no sé si jugó el domingo con Colón, no sé si jugó el domingo, el lunes. Ya el otro día se había firmado la desvinculación de Villeri y picaba en punta lo de Matías Módolo, creo que el jueves ya y ya el viernes automáticamente se dio por descartado. Sí, a ver, yo no sé si está descartado o no en del equipo de Floresta. Lo que sí sé que es uno de los que se menciona acá en Chicago. Otro de los que se menciona también es alguien que es cercano del barrio, por decirlo de alguna forma, que es de Villa Madero, que es el Tete Quirós, técnico que estuvo en Gimnasia y Tiro hasta hace poco. Creo que no sé si no logró el ascenso con Gimnasia y Tiro, tendría que chequearlo después, pero fue importante en la campaña de Gimnasia y Tiro. Importante en el Dosivi. Exactamente, y que bueno, sabemos que es cercano acá al barrio y que no es la primera vez que se lo menciona con la posibilidad de ser técnico de Chicago, ¿sí? Ya se lo mencionó en otras etapas, en otros momentos. Y bueno, y que ahora también está obviamente sin trabajo, ¿sí? Porque está sin trabajo. Un técnico grande. Técnico de experiencia. Técnico grande.
Técnico A ver, de experiencia, no, porque no, usted no, dice grande, como no, parecería siendo- viejo. Viejo o Salmirón nada más. No acá, ¿sí? siendo despectivo, pero un técnico grande. Porque y ahora vamos. Tiene 57 años. Pero Por eso. es un técnico. a Casi ver, como usted. No, perdón. No lo digo de forma despectiva, sino es un técnico grande, porque estamos hablando de un módulo que es un técnico joven. Hablo de Quirós, ¿eh? Sí. 57. Y bueno, terminé de mencionar el otro que se habla, que yo lo veo más difícil. Yo tengo dos más. Módulo tiene 30. Sí, yo tengo. ¿30 tiene? 39, perdón. Ah, 39. Yo tengo dos todavía. ya de Toby. Ya me están contagiando, miren, me empiezo a toser. Yo tengo dos. Bueno, ¿sí? diga, va. Que además de lo que estamos hablando de Matías Módulo y además de Tete Quirós, a mí me dicen que hay uno que es difícil, por una cuestión económica, ¿sí? Que es difícil por una cuestión económica. Pero sin lugar a dudas que para mí, esta es una opinión personal, sería un salto de calidad, que es Iván Delfino, ¿sí? Para mí sería un salto de calidad Iván Yo Delfino. lo veo difícil por lo económico. Exactamente, lo difícil es lo económico. Y me dijeron, no descarten a uno que en algún momento se lo mencionó mucho, pero que después, Te lo mencionó mucho cuando, antes que llegue Luis García, o antes que al llegue- principio no de este campeonato, sino del anterior, que dejó de ser técnico hoy. ¿sí? No, que dirigió un equipo grande de fútbol argentino. Por eso no vino a Chicago, ¿sí? Y no vamos a dar tanta vuelta, ¿sí? Estamos hablando de Damián Ayude, ¿sí? No descarten Pero, a Damián sí. Ayude. Está bien, más de uno me va a decir, pero venía de la mano de Nanía, ¿sí? Porque más de uno me va a decir, ¿se acuerdan que Nanía era el que quería traerlo? ¿Sí? Y por otro lado también estaba Cavalieri, que era otro técnico que estaba dirigiendo en Chile, que eran todos, digamos, del grupo justamente de Luis García, que dirigían en las inferiores de Chicago en la época que Pablo Guede agarra a la primera división, ¿sí? Bueno, lo de Damián Ayude, que en su momento se lo había mencionado y que lo quería Nanía para Chicago, Damián Ayude en ese momento decidió quedarse en San Lorenzo porque Miguel Russo estaba a punto de irse de la institución del Bajo Flores. Bueno, cuando se fue Miguel Russo, agarró Damián Ayude el primer equipo, hasta hace no mucho, ¿sí? Que fue técnico de San Lorenzo. Pero en ese momento tuvo la posibilidad de que pueda llegar, fue decisión de él de quedarse en San Lorenzo y no venir a dirigir en Chicago. Pero me parece que es de gusto futbolístico, por decirlo de alguna forma, de algún que otro dirigente que tiene bastante Lo que poder pasa- de decisión en el club. Lo que pasa ¿sí? es que en esa clase de técnicos viene de dirigir un equipo, como decís vos, un equipo grande como San Lorenzo, que viene que bancando una parada, habiendo hecho la mayoría de un torneo con jugadores de reserva, hay que ver las condiciones en las cuales, porque en lo económico no creo que sea un técnico no sí barato, pero accesible a la hora de adquirir sus servicios. Y a ver, vamos a ser sinceros, vamos a ser claros. ¿Qué es lo que necesita Chicago hoy en día? ¿Sí? ¿Qué cuerpo técnico necesita? Teniendo en cuenta todo lo que dijimos antes, tengan en cuenta lo que dijimos antes sobre el tema del vestuario, sobre el tema del plantel. Vos necesitas un técnico que tenga mucha personalidad, ¿sí? Un técnico que tenga una personalidad fuerte y que tome decisiones fuertes, ¿sí? Si es que llegado el momento las tiene que tomar, ¿sí? Yo no sé cuál es la espalda que tiene Matías Módulo para poder tomar ese tipo de decisiones. Recordemos que viene de dirigir a otro grande de la categoría, que es Chacarita, y que lo que a mí me dicen, ¿sí? Lo que a mí me dicen es que también tuvo problemas de vestuario, ¿sí? Que también tuvo problemas de vestuario en el Estamos sentido hablando de Módulo, y sí. bueno, tenía a Ricky Blanco, tenía acá a Nene, tenía ese Que vestuario. sí, pero es el de este año, no es el del año pasado. ¿eh? Es ¿En este año. en este sí, torneo? en este torneo fue. Que también tuvo problemas de vestuario, que no pudo manejar a ciertos caracteres, ¿sí? Si no me equivoco, tuvo 5 o 6 partidos. Claro, Mucho. que había en el vestuario y que eso llevó a que termine renunciando y que se termine yendo del Club de San Martín. Digo, con un vestuario quizás hasta podríamos decir, por las características que me pasaron del vestuario de Chacarita y teniendo en cuenta, conociendo un poco el vestuario de Chicago, que hay similitudes, ¿sí? ¿Será el técnico indicado para este momento? ¿Con este tipo de vestuario y con este tipo de plantel? ¿O se necesitará un técnico que tenga mucha más personalidad, un técnico que tenga mucha más trayectoria, ¿sí? Y que pueda llegar a imponer su carácter dentro de este vestuario? Por eso cuando uno me dice, ¿y a quién le podés apuntar? A mí particularmente, me parece que
el apuntado justamente desde mi punto de vista y desde el gusto futbolístico es Iván Delfino, ¿sí? Yo creo que es un técnico que puede llevar a cabo este trabajo. Pero con el tema de... El tema obviamente que la economía es un tema. No sé si tanto la economía. Acá agradecerle a la gente que nos está mandando mensaje, que colabora y que me dice que usted no atiende el teléfono. El tema de Iván Delfino es que no le gusta dirigir en equipos del AMBA. Y que ya le dijo que no a Chacarita. Bueno, ahí tenés entonces un motivo más que suficiente para que no llegue. Ahí tenés un motivo más que suficiente para que no llegue. Igual es raro, ¿no? ¿Por qué no va a dirigir el AMBA? Yo sé, ¿no? Quizás no sé. Es raro. No estoy... y a lo que me acotaron que ascendió a Gimnasia y Tiro fue Yagui Foretelo. Ah, perfecto. Ahí está, perdón. Yo no sabía si había sido el Yagui o si había sido justamente el Tete Quirós. El Tete Quirós. Pero sé que hizo una buena campaña. Por lo menos creo que el primer año, sí, el primer año entre Yagui y Tete creo que habían hecho una buena campaña. Y en Aldo Civi sí hizo una buena campaña. Civi, ¿no? sí. En Aldo Civi creo que logró el ascenso con Aldo Civi, si no me equivoco. Y teniendo en cuenta esto, bueno, estos son los nombres que se están merodeando hoy en día, por decirlo de alguna forma, son los nombres que se están consultando. Ahora, Cristian dijo algo cuando empezamos el programa que yo no sé si no es también para tener en cuenta, porque la historia de Chicago marca mucho de lo que voy a nombrar ahora. ¿Quién va a ser el técnico que mañana dirija la práctica? Iba a decir Adrián Rosino, saludos para Adrián Rosino. Adrián no, que por favor lo agarre Adrián. Imagínate si dirigir a Adrián Rosino. No. Me muero. No. Un saludo para Adri, saludos. Si agarra a Adrián Rosino yo me hago de español. Me muero. Abrazo, Adri. Abrazo para Adri, ahora no va a escribir. Adrián Schifo. Bueno, Adrián Schifo va a agarrar la dirección técnica de este equipo. ¿Cuántas veces ha pasado en el club? Muchísimas. Que de repente había un cuerpo técnico importante, armó un plantel, le fue mal y agarraron técnicos de las inferiores de Chicago. ¿Y cómo terminaba la historia después? En algunos casos hasta con ascenso incluido. Sí, ni que hablar. A ver, con Marcelo en Chicago y Rock and Roll hablamos, ahora un mes hablamos con Adrián Schifo luego del empate con Almirante Brown, estamos hablando de la reserva, ¿no? Han tenido buenos partidos. Hasta diría menos tiempo, menos que un mes. Un par de semanas. Un par de semanas, sí, ¿no? Sí. Bueno, un par de semanas. Después de se venía en la previa del partido. Con Almirante Brown creo que fue la primera fecha. La segunda fecha le ganamos al Boys en cancha italiano en condición de visitante. Creo que venimos de perder con San Telmo en condición... con los Andes. Bueno, con los Andes empatamos con San Telmo. Exactamente. Son 4 fechas las que transcurrieron y pudimos hablar un poco con Adrián cómo se sentía. Adrián Schifo, que fue ayudante de campo de Andrés Iliana en Aldo Civi, que después hizo cargo de las inferiores en Independiente. Que fue el que ascendió, ¿no? Aldo Civi cuando ascendió. Claro. Y después tuvo las inferiores de Independiente. Bueno, nos describió todas esas situaciones, nos contó que llegó por el llamado de Cristian Gómez, que está trabajando con gente que estuvo con Beto Luongo también, que viene copiando un poco también de lo que había sido el torneo pasado. No describió la pretemporada, que pudieron hacer algunos partidos amistosos, lo contento que estaba, obviamente con las instalaciones con la que cuentan hoy los chicos de la tercera, pero en un momento uno pensaba que no vamos a decir que Adrián Schifo se va a hacer cargo ahora quizás dirija el sábado contra Temperley. Es muy probable que el sábado contra Temperley lo dirige. ¿Y si se gana? Bueno, hay muchas chances porque el equipo de Turdera también viene con Domingo pero bueno, un hilo, a esto voy, digo. Por eso lo pregunté. Así pasó con Yacaglia. Cuando se fue Forestelo, que se quedó Yacaglia. Sin ir más lejos, la dupla Traverso Vega. Bueno, la dupla Traverso Vega que consigue el ascenso, agarra el equipo una vez que se va el Beto Pascuti. Maxi Rama dirigió lo Está último. Bien, pero te hablo, particularmente te hablo de gente que ha dirigido al club, ¿sí? Mismo también Pablo Guede, cuando se fue en su momento Finaroli, agarra a Pablo Guede, que supuestamente era por 2 fechas, se jugaba una fecha de la Copa Argentina y 2 fechas más y se terminaba el torneo. O 3 fechas más y se terminaba el torneo. Y Pablo Guede termina ganando las últimas 2 fechas, ¿sí? Se va a la pretemporada y ya estaba todo listo para que vuelva Franceschini, me acuerdo. ¿Sí? Que estaba todo listo para que vuelva él. Como gana estos 2 partidos, deciden que continúe Pablo Guede y que haga la pretemporada. Y ahí fue el armado de ese equipo que tanto nos acordamos, que justamente
Esta semana se han cumplido un aniversario, se ha cumplido 14 años del ascenso en la cancha de Colegiales. Sí, me acuerdo aquel partido con Tristán Suárez en Tristán Suárez. Claro, Ahí exactamente. Casi estaba fuera Pablo Guede. Claro. Después levanta y bueno, la historia. Entonces, ya teniendo en sabemos, cuenta ¿no? esas circunstancias que han pasado en la historia de Chicago, a veces han salido bien, a veces han salido mal. A ver, Adrián Gifos preparado está para la situación. No es que viene, nunca dirigió un equipo de primera división, ha estado en la Bueno, ahí está el tema, Cris. Pero ¿qué es estar preparado? Y bueno, haber dirigido. Pero a ver, con todo lo que acabamos de mencionar hace un rato. Vos me estás diciendo que querés García, de tu paladar es o Iván Delfino No, pero o no es Tete por- Quirós. ¿Pero por qué? Porque tiene un badaje. Pero no solamente por el paladar, pero no es solamente por el paladar. Porque te acabo de mencionar un montón de factores que están pasando hoy en Chicago, las cuales yo creo que un técnico que no tiene experiencia o un técnico que no tiene carácter puede llegar a sufrirlo a este vestuario. ¿Sí? Lo puede llegar a sufrir, porque Sí, si Luis sí, García, claro. que venía de 3 o 4 equipos diferentes de entrenar, que había tenido buenas campañas con Maipú, que había tenido buena campaña con Atlanta, digo, llegó a Chicago sabiendo lo que es Chicago, porque sabiendo lo que es el club, ¿sí? Y mirá cómo le fue, mirá lo que le costó. Entonces uno dice, ¿qué es estar preparado para agarrar este equipo? Este equipo lo tiene que agarrar, vuelvo a repetir, y además, un tipo con mucha personalidad. Y siendo joven. El Lobo cuando llegó tampoco tenía mucha experiencia, ¿no? Dirigió a Flandia y agarró un equipo que era picante. en Pero con vestuario. una personalidad que el Lobo no lo pasabas por Sí, arriba. pero tenía una muy buena experiencia en Flantia. Claro, En pero Flandia. además de eso, que Ojo. nosotros tuvimos la posibilidad de conocerlo y hablar con el Sí. Lobo Montenegro, Amigo. no lo pasabas por arriba el Lobo No. Montenegro. No. No lo pasaba, tenía Y- medio y- vestuario o y- 3/4 de vestuario en contra, y pero no tomó- había uno que se le plantaba. Claro, el tema es este, que vos traes un técnico con experiencia, con buen rendimiento cercano, y le pasó esto como a Luis García, conociendo además el club, Claro. nuestro club, y lo Tenía lo pasaron por arriba. De entrenador arquero tenía Drago, o sea, tenía gente que conoce cada Claro, camiseta de Chicago. entonces No es que uno apuesta a la historia de Chicago, donde en los momentos difíciles de pronto surge uno de las inferiores y nos termina haciendo gran torneo o ascendiendo. Eso no significa que sea una lógica que se va a dar siempre. Sí. Bueno, apostamos por eso, pero antes de decir eso, es fundamental dar cuenta qué plantel tenés para que no vuelva a suceder, porque esto es como es como las heridas o las lesiones crónicas. Cuando parece que te curaste, de pronto otra vez vuelve. Claro. Y hablando justamente de plantel, acá me preguntaban, primero agradecerle a toda la Sí, gente una que nos banda de está gente que está siguiendo hablando. en el Instagram, que Sí, nos en está el siguiendo en la Instagram, página. Al toque. Sí. toque. es la comunidad verdinegra. Es Sí. muchísima la gente que nos está siguiendo, Se les sube, agradecemos empezaron a muchísimo. sumarse. No podemos leer todos los mensajes, sí lo estamos Sí, mirando, estamos leyendo. pero no lo podemos leer al aire porque obviamente que el programa de hoy tiene un tinte especial por todo lo que está pasando. Pero por ejemplo, en el transcurso de que estaba hablando, fui mirando y algunos preguntaban, ¿y por qué no dijo nada Gomito de todo esto? ¿Sí? ¿Por qué no salió a hablar Gomito teniendo en cuenta de que fue uno de los primeros que salió a respaldar al técnico cuando llegó, ¿sí? Mostrándose junto con Luis García todo el tiempo, y ahora no salió a hacer ningún tipo de declaración? Bueno, ningún dirigente salió a hacer ningún tipo de declaración hasta ahora. Tratamos de comunicarnos con varios de ellos después de la renuncia de hoy a la tarde. La semana pasada, Matina Marca había salido con algunos colegas. No, pero hablo después de esto. Hablo después de la renuncia de hoy. después de- Hoy, en el día de hoy, nadie quiso hablar. Está dentro de la lógica también, ¿sí? ¿Por qué nadie va a querer hablar hoy? Porque esto es muy reciente, no hay mucho para informar, más que lo que se informó oficialmente. Pero por otro lado, también estaba mirando que vos decís, ¿cómo se hace? ¿Sí? ¿Cómo se hace si un técnico llega con este tipo de vestuario? Y de los jugadores que están. Ahora, en junio se abre nuevamente el libro de pases, ¿sí? En Chicago no se vencen contratos en junio, si yo tengo mal entendido, o por lo menos la gran mayoría de lo que ha llegado no se vencen. Hasta diciembre. Se van a vencer recién en diciembre, ¿sí? Bueno, ¿cuántos de estos jugadores? Porque también tenemos otra lógica que también escuchamos mucho, o que lo vemos por las redes sociales, y que también cuando lo hablamos entre nosotros también más de uno lo puede llegar a decir. Hay que rescindir por lo menos a 6 o 7 jugadores, ¿qué te dicen? Sí, no es fácil. Claro, ahí está el tema. ¿Por qué digo que no es fácil? Porque hay un contrato. Hay un contrato que es hasta diciembre, y ustedes tengan en cuenta algo. Yo hoy le ponía un ejemplo justamente cuando hablábamos con Cristian en la postproducción,
o antes de empezar el programa, que decíamos, para los jugadores esto es un trabajo, ¿sí? Para los jugadores esto es un trabajo, ¿sí? Independientemente de la pasión que le pongan o no, es un trabajo. ¿Quién se quiere quedar sin trabajo durante 6 meses y no cobrar? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, si un jugador, cuando se llega a junio, no tiene una oferta de otro equipo, o sea, automáticamente no rescinde con el equipo que está trabajando. ¿Por qué? Porque es el trabajo asegurado hasta diciembre que tienen los jugadores. Entonces, el jugador, si no tiene la posibilidad de ir a otro equipo ya asegurada de decir, bueno, rescindo acá y mañana estoy en Tristán Suárez, ¿sí? El jugador no se va. Y si vos lo querés sacar, si vos lo querés sacar del plantel y lo querés echar, es un juicio que tiene Chicago en el camino. La otra que puede llegar a ser es lo que yo dije hace un rato de los dirigentes, es decir, bueno, muchachos, tal, no fueron profesionales en este trayecto que se hizo de campeonato, se los va a separar del plantel. Lo cual, vos lo separás del plantel, pero le tenés que seguir pagando, ¿sí? ¿No van a jugar? Sí, pero le tenés que seguir pagando, ¿sí? Y esto es ahora y fue toda la vida igual. Entonces no es tan fácil de decir, hay que sacar 6 o 7 jugadores del plantel, porque eso es una cuestión también económica, ¿sí? Y es una cuestión de plata. O sea, digo, cualquier persona que está trabajando en un lugar, póngale X, una fábrica de pasta, ¿sí? Y que tiene contrato hasta diciembre, y vienen ahora y le dicen, no, mira, no queremos que trabajes más acá. Bueno, lo mínimo que va a pedir, páguenme hasta diciembre. Páguenme lo que me corresponde hasta diciembre. ¿Sí? Yo no me quiero ir, ustedes me están echando. Bueno, esto es muy parecido. Lo que pasa es que a veces cuando hablamos de fútbol parecería como que no rigen las leyes laborales y todo lo que nosotros siempre hablamos, independientemente de todo lo que fue este último año, ese tema. Pero digo, hay cuestiones laborales que hay que respetar porque los jugadores son trabajadores, ¿sí? Entonces vos no los podés de un día para otro decirle te rescindo y te vas y si no tiene ninguna consecuencia el club. No, sí, el club tiene consecuencias ante eso, que son juicios, ¿sí? Y son juicios y juicios y juicios que ya durante muchísimos años Chicago tuvo con diferentes jugadores. Entonces me parece que no es una cuestión tan fácil. Quería explicarla porque en el idioma popular, ¿sí? En el cual se habla habitualmente cuando hablamos de fútbol, decir, bueno, que se vaya tal y traigan a tal. No, muchachos, esto no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil porque si no todos los equipos de fútbol lo harían. Claro. No lo haría solamente Chicago, lo harían todos. Claro. Bueno, en este caso me parece que el tema pasa por ahí. Ahora, esto no significa que haya jugadores que en junio puedan llegar a irse, ¿sí? Esto no significa que los jugadores no se vayan ninguno. Hay algunos que pueden llegar a irse, sí. Hay algunos que se puede llegar a tomar una resolución. Yo creo que hay 1 o 2 apuntados, ¿sí? Hay 1 o 2 que están apuntados directamente para que no continúen en el club. Bueno, hay que ver cómo, ¿sí? Se lleva a cabo esta cosa son rescisión. 1 o 2, otra cosa son 6, 7. Está bien, claro, pero 1 o 2 que, a ver, si vamos a ser claros, desde que llegaron al club realmente no cumplieron la expectativa, sino que cumplieron todo al revés la expectativa. O el caso de Gizzi. Por ejemplo. Gizzi porque estuvo más partidos suspendidos que partidos jugados. 6 fechas de suspensión y jugó 4 o 5, pero de esos 5 partidos jugó un par de minutos nada más. Claro. Listo, está todo dicho. A ver, nosotros hablamos la semana pasada, sumemos esta fecha también. ¿Cuántas se jugaron? ¿13 fechas? Sí. De torneo. Bueno, Gizzi estuvo en 6 partidos suspendidos esas 13 fechas. Claro. ¿Sí? O sea, como profesional es un desastre lo que hizo en Chicago Gizzi. En Chicago nunca pasó eso. O sea, yo no lo vi nunca en Chicago una cosa así. No. Y de los otros 7 partidos que podemos contabilizar, que se disputaron y que estaba en condiciones de jugar, automáticamente tenemos que decir que en 2 no jugó porque venía de las expulsiones. A ver, digo... Y lo que jugó minutos nada más. Y sí, quizás creo que el partido con Quilmes fue el completo y no sé si algún otro más. Pero digo, teniendo en cuenta eso, me parece que está a las claras de que no se comportó profesionalmente. Y hay otro jugador que yo no digo que esté en esta lista de cosas, pero para mí particularmente tampoco se comportó como un profesional, que es Alan Ruiz, ¿sí? Un jugador que llegó a Chicago fuera de término, que llegó con un parate que hacía muchísimo tiempo que no jugaba, que recién pudo empezar a jugar a partir de la segunda fecha, ¿sí? Porque físicamente no estaba en condiciones. Contra y hoy Tiro entró.
Y hoy, bueno, y hoy estamos hablando, y no fue la segunda fecha, entonces estamos hablando más de adelante. cuarta, quinta fecha. Y porque con Rafaela no jugaste, sí, la quinta, la quinta fecha creo que fue entonces. Bueno, digo, cuarta, quinta fecha por ahí fue, pero digo, teniendo en cuenta de que ya llegó y empezó tarde, la cuarta. ¿sí? En el campeonato. No, la cuarta era con Rafaela. Tendría que ser la quinta entonces, Sí. es la quinta. Recién ahí pudo debutar y ustedes se dieron cuenta que nunca pudo jugar más de 15, 20 minutos. Claro. Y el único partido que jugó los 90 minutos, vamos a ser claros, muchachos, se arrastraba en la cancha. Inexplicablemente. Y inexplicablemente jugó 90 y pico de minutos. Digo, apareció porque después el otro partido directamente no jugó ni un solo minuto. La fecha 6. Fecha 6, bueno, digo, si vos de 13 fechas contratás a un jugador que recién va a empezar a jugar en la fecha 6... Bueno, Luis García lo declaró, un jugador que a estar a un 60%, nos dio 2 goles. No, 60. A un 60%. No, para mí está menos. En su momento, cuando... No, menos, porque además... Que él lo haya declarado 60 porque fue bueno. Sí, fue bueno. Fue bueno. Si vos estás viendo un jugador que entra 15, 20 minutos y no solamente que da vueltita por ahí, tuvo la suerte de poder hacer... O sea, mejor dicho, la jerarquía nadie se la va a sacar al jugador. Es que nosotros dijimos, ¿sí? Como tiene jerarquía, capaz que con una pelota, un tiro libre o un oportunismo... O sea, tuvo 2 pegadas y hizo 2 goles. Pero siempre dijimos, una cosa es el arresto individual y otra cosa el equipo que no se ve. Claro, exactamente. Entonces, Ruiz, ¿era funcional? No. Además ya estás en la fecha 13. ¿Cuánto puedes esperar a un jugador? Y un jugador que no fue citado, por ejemplo, esta última fecha. Uno puede esperar un equipo, el funcionamiento, pero los jugadores no los podés esperar. El jugador tiene que estar dispuesto. Y después tenés que hablar de una baja en algunos jugadores que realmente a mí me asombra muchísimo, ¿sí? Y yo el que voy a poner, el nombre que voy a poner arriba de la mesa es el de Emiliano Méndez, ¿sí? Que terminó el torneo pasado siendo una de las figuras del equipo, un jugador pedido por absolutamente todos los hinchas de Chicago para que continúe en el club, fue la cara del club durante casi toda la pretemporada, ¿sí? Hasta por obviamente la página oficial, las comunicaciones se hacían todo por intermedio de Emiliano Méndez, fue el capitán elegido, ¿sí? Por Luis García, porque fue una de las primeras decisiones que tomó Luis García fue dictaminar que Emiliano Méndez iba a ser el capitán, y lamentablemente vimos un Emiliano Méndez que desde la fecha 3, 4, de la cuarta, quinta fecha en adelante, yo no sé qué le ha pasado. El partido con el Boys. Yo no sé qué le ha pasado. Menguar su rendimiento. Yo creo que había jugado un muy buen partido como central, casi podríamos decirlo, en Agropecuario, ¿sí? En Atlanta jugó un partido bueno. En Atlanta jugó un buen partido, por ejemplo, pero después del partido de Atlanta es como que todo se empezó a caer a peso y el rendimiento de un jugador como Méndez, que a este Chicago le daba cierto manejo y cierta distribución del juego, se notó muchísimo. Se notó muchísimo Chicago cuando empezó a bajar el rendimiento Méndez. Ustedes me preguntan, ¿por qué bajó el rendimiento Méndez? Y ahí es donde uno no sabe qué contestar. ¿Por qué? Porque en lo futbolístico, Chicago bajó el rendimiento en general. Todo el equipo bajó el rendimiento. Es que nunca elevó el rendimiento, nunca se elevó. Pero el problema está en que la baja baja producción de Méndez también se sumó a la de Cosimano, también se sumó a la de bueno, nunca tuvo una alta Belio Cardoso para mi gusto, pero digo, también se sumó a la de Vega, que tuvo algunos partidos no había estado tan mal al principio y ahora realmente es una calecita en el medio de la cancha, al rendimiento de Palazzo, al rendimiento, no sé, podemos nombrar un montón de jugadores que quizás, sigo insistiendo, podemos rescatar muy poquito de lo que se está viendo en este Chicago. Podemos rescatar a un Ocampo, podemos rescatar al arquero, ¿sí? Podemos rescatar a Paz, sí, ¿sí? Que también que no tuvo un gran partido ayer, por ejemplo, tampoco, pero que también entra en esa inseguridad que tiene este equipo. Claro. Pero durante muchísimos partidos fue fundamental jugando abajo, y después no mucho más para destacar. Entonces vos decís, teniendo este panorama, uno le va a pedir siempre a los referentes que sean los que pongan el pecho y la cara en esta situación. Y yo creo que Méndez es el que más se nota lo bajo que está en el rendimiento, ¿sí? Ahora, ustedes me preguntan,
habiendo tenido una pretemporada. Esto que distinto a lo que fue claro, su llegada del torneo pasado, que llega un torneo por la mitad, que viene activo, en este caso tuvo una pretemporada. Pero, a ver, y teniendo en cuenta eso, ¿no? Teniendo en cuenta que tuvo la pretemporada, que trabajó bien, ¿a qué le puede atribuir ese mal rendimiento? A que realmente puede llegar a estar bajo, porque hay jugadores que tienen momentos, ¿sí? Hay momentos buenos y momentos malos. A que el equipo no funciona, entonces cae en esa mediocridad de equipo, o un poco también lo que hablábamos de vestuario. Yo creo que es un poco y un poco. Porque también lo de vestuario se lo vio, y se vio que es uno de los actores fundamentales de todo el quilombo que tenemos adentro del vestuario de Chicago. Digo, ¿podemos descartar esa parte? No se puede descartar. Entonces uno dice, bajó el rendimiento él, bajó el rendimiento del equipo, y encima hay quilombo en el vestuario, en el cual el primero que se vio que estaba a las piñas con el arquero fue Emiliano Méndez. ¿Sí? Y no podemos descartar nada. No podemos descartar nada. Entonces son jugadores, ¿sí? Los que acabamos de mencionar. En el caso de Gizzi dimos el motivo, en el caso de Alan Ruiz dimos el motivo, en este caso de Emiliano Méndez también doy un motivo, que puede ser futbolístico, pero también puede que no. ¿Sí? Digo, teniendo en cuenta todo esto, ¿sí? Que estamos diciendo, ¿con qué se va a encontrar mañana Adrián Schifo? ¿Qué decisión puede tomar Adrián Schifo en ese vestuario? Acá apuntaban también un jugador que sabemos que no viene atravesando un momento bueno, que es el caso de Matías Vergara, sí. que no está, ya 2 partidos que no está convocado. No sé, todavía no sabemos cómo va a continuar. Seguramente continúe lo que resta del contrato semestre, tiene hasta diciembre. seguramente continúe, pero bueno, es que ya él mismo ha declarado, lo hizo públicamente, lo hizo público, que la parte emocional no está de la mejor manera. Sí, a ver, ya lo hemos hablado acá, sí, que es un chico que ha pasado circunstancias y cosas bastante difíciles de los últimos años, con pérdidas muy importantes en su familia, y que no iba a ser fácil para un chico de su edad sobrellevar todo eso, y aparte una carrera profesional, que uno sabe cuáles son las exigencias, la exposición de una carrera profesional. Bueno, yo particularmente voy a dejar aparte en este caso de la crítica a Matías Vergara por una cuestión humana más que otra cosa, porque me parece que dicho por él mismo no está bien anímicamente, no está bien. No sé si psicológicamente también puede llegar a tener un problema. Sé que tiene apoyo tenía apoyo del cuerpo técnico y también del manager Cristian. Quizás lo que hay que apuntar de Vergara justamente es primero es en eso, es en la parte humana, sí, en la parte de su tema, podríamos decir psicológico, sí, de salud mental, es algo podemos hablar. Muy personal. Es algo muy personal, muy íntimo, y me parece que el club tiene que apoyar absolutamente a la persona más que al jugador de fútbol en esto, y no cargarlo de más responsabilidades de las que ya pueda llegar a tener. Yo sé que más de uno de ustedes me va a decir, pero acá estamos hablando de fútbol, y acá estamos... Sí, pero también estamos hablando de personas, ¿sí? Y acá estamos hablando de un chico, ¿sí? Que sabemos cuál es su historia, que sabemos cuáles fueron sus problemas, y sabemos que no es fácil. ¿Sí? No es fácil, no es para nada fácil lo que ha vivido Matías Vergara. Entonces yo lo voy a sacar de todo este contexto de que estamos en la crítica del vestuario, de esto, lo voy a sacar por estos motivos, ¿sí? Quizás el día de mañana pueda recuperarse en esa parte y pueda volver a demostrar lo que en algún momento mostró, porque en algún momento mostró en Chicago que era buen jugador. Bueno, me parece que tenemos que apuntar más en ese caso a la persona, al ser humano, ¿sí?, que al jugador de fútbol. Vos sabés, Sergio, que estamos hablando de estos casos por una cuestión futbolística, de conflicto del plantel, problemas personales. Bueno, uno hace como una especie de raconto y entonces encuentra un vacío dentro del plantel. Y dentro de esa idea de vacío es un medio campo que no se ha armado. Llegue el técnico que llegue, se va a encontrar con ese vacío. Un medio campo que no trabajó, que no contiene, que no avanza de 3/4 de cancha hacia adelante, que no ha trabajado los enlaces, no hay una sociedad de medio campo. No. Alguien que recupere, alguien que genere. Es decir, ahora saliendo de lo que tiene que ver con lo conflictivo, con el tema de vestuario, y caemos en el fútbol.
son 13 fechas o más, 15 o tal vez más semanas, donde el trabajo de ese mediocampo no se vio. En un torneo donde todos los equipos dicen que la clave está en el mediocampo, todos los equipos que están arriba. Sí. Eso también se va a encontrar el técnico, no solamente con este conflicto que lamentablemente se hizo tan público que dañó mucho la imagen de Chicago. Chicago ya, hasta diría que ya está a prueba de tantas cosas, ha pasado tantas durante su vida, las últimas décadas, que ya estamos curtidos de todo esto. Pero también hay un vacío de trabajo futbolístico, porque no hemos visto en 13 partidos algo trabajado en el mediocampo, y tampoco lo podemos atribuir a que algunos jugadores están peleados unos con otros, porque ponemos otra vez el ejemplo del año 2001. El año 2001 estaban peleados, sin embargo el mediocampo era un reloj el equipo. Sí, además se mataban. Y se mataban. Uno jugaban con la cabeza. Sí, tal cual. Bueno, no, por eso digo, mira qué situación también para... Sí, y no es solamente el único plantel, porque uno lo nombra porque fue el plantel que logró el ascenso, pero hemos tenido también otros planteles que quizás no se llevaban del todo bien, pero cuando tenían que salir a jugar, muchachos, eran hermanos dentro de la cancha. Y esto no pasa solamente en Chicago, no pasó en Chicago, pasó en un montón de equipos de fútbol argentino. Hasta en la selección también ha pasado en algunos momentos. Digo, teniendo en cuenta todo esto, ahora tenemos que esperar lo que va a acontecer en la semana. Yo creo que va a haber muchas charlas, ¿sí?, esta semana con diferentes técnicos, ¿sí? Pero va a ser muy importante lo que pase el sábado, ¿sí? ¿Qué es lo que pase con Adrián Schifo el sábado? ¿Y por qué digo esto? Porque si Adrián Schifo gana el partido del sábado, no significa que va a continuar siendo el técnico, sino que le va a dar más tiempo a los dirigentes para poder trabajar y para poder buscar una alternativa. Esto hablamos de dirigente, hablamos también del manager de Gomito. Digo, yo creo que ante un resultado negativo el día sábado ya no va a haber tanto tiempo para poder hacer un trabajo o para poder elegir, sino que se va a tener que decretar directamente, más tardar 24 o 48 horas después, ¿sí?, el nombre del técnico nuevo Nueva Chicago. Me parece que de los que nombramos estamos ahí rumbeados, estamos por ahí, no creo que nos alejemos demasiado, puede llegar a haber alguna sorpresa, algún técnico que no lo tengamos nosotros en el radar, pero sí que esté dando vuelta. Y ahora justamente de eso les quería hablar, porque hoy renunció otro técnico, ¿no, Cristian? Sí, Fabián Nardosa. Bueno, los desvincularon de Defensores de Belgrano. Con el técnico que renunció hoy, sí, estamos hablando de que en 13 fechas disputadas, ¿sí?, han renunciado 21 técnicos, ¿sí?, a los diferentes equipos. Y yo acá tengo la lista de los técnicos que han renunciado. En algunos casos han conseguido trabajo nuevamente y en otros no. Por ejemplo, tenemos a Grelac en Quilmes, ¿sí?, tenemos a Fornasari en Racing de Córdoba, tenemos a Juan Manuel Sara en Estudiantes, tenemos a Pancaldo en Chaco Forever, tenemos, bueno, a Fernando Quirós, como hablábamos hace un rato, en Gimnasia y Tiro, a Marcelo Perugini de San Telmo, a Matías uy, se me trabó. Matías. Módolo. Ay, Dios, que se me trabó la lengua. Alexis Mateo de Maipú, ¿sí? Bueno, a Forestelo en Patronato, a Drover en Agropecuario, a Rodrigo Alonso en Almirante Brown, ¿sí?, a Sergio Rondina, al Huevo Rondina en Ferro. No lo mira así, lo Mónaco. No, sí, me intimida. Parece el Chavo cuando Don Ramón. Bueno, pero usted no me tira un centro también. No está haciendo de Kiko tampoco. Bueno, a Martos de San Martín de San Juan, a Carlos Mayor, ¿sí?, en Mitre, que es el técnico que ayer estaba en Maipú, ¿sí? O sea, no en Maipú, que estaba... ¿Dónde lo vi? ¿En qué equipo lo vi a Carlos Mayor ayer dirigiendo? Bueno, no importa. Pero hay muchos de estos que ya están dirigiendo de vuelta. Gabriel Gómez, ¿sí?, Adrián Bastida en Central Norte, el Chavo Lema en Acasuso, Mariano Toesli, ¿sí?, en Godoy Cruz, Aníbal Brigieri, ¿sí?, en All Boys, y bueno, hablábamos justamente de Nardosa en Defensores del Belgrano, y Luis García, ¿sí?, en Nueva Chicago. Bueno, muchos de estos técnicos que están en ese carrusel, ¿sí?, que habitualmente van saliendo de un equipo y van entrando en otro. Bueno, de todos estos nombres que acabo de mencionar, yo particularmente al de Matías Doloro y también al de Quirós, son los únicos dos que tengo
digamos, mencionado con la posibilidad de que puedan llegar a Chicago. Son ¿sí? los que tendrían un poco más de cercanía. Exactamente, son los dos que Sí. tienen más cercanía. Después hay otros que ya estuvieron en Chicago, que yo, por ejemplo, Sergio Rondina, ¿sí? Pero creo que tiene, hasta hoy en día creo que tiene un juicio con el club, y Sí. hay otros interesantes que yo... El famoso Bueno, tema de las tutucas. Exactamente, y también está Argumentario, en esa creo. lista está Alfredo Grelac, que también estuvo en algún momento en la institución, ¿no? Y están libres en este momento para poder dirigir. Después, obviamente, nombres van a salir por todos lados, ¿sí? Después también está en el gusto de cada uno. Que yo hoy estaba mirando uno y dije, ¿por qué no el Pipo de vuelta? Si está sin trabajo el Pipo. Pipo. Pero digo, vamos a hablar de la lógica, ¿sí? No creo que Gorosito, después de venir de jugar Copa Libertadores con Alianza Lima, vaya a querer venir a dirigir a Chicago. Entonces, hablando siempre dentro de la lógica, me parece que los nombres los cuales estamos mencionando son los que se puede llegar a decantar, ¿sí? En esta semana que se viene ahora. Ahí recién en estaban Chicago. hablando, aportando, bueno, todavía no lo damos por confirmado, pero bueno, hasta el momento Chicago jugaría este día sábado con Temperley a las 4 de la tarde. El partido con Gimnasia de Jujuy lo pongo en un gris, porque el partido está programado para el viernes 29 Sí. a las 21 horas, pero Gimnasia de Jujuy juega Copa Argentina. ¿Cuándo? Juega Copa Argentina ese fin de semana, a lo que pide si se puede pasar el partido para martes. Desde Chicago no están aceptando ese cambio de día. Obviamente hay vuelos, hay que programar todo, y no es fácil mover una delegación. Ujú. Creo que ya tienen con 15 días de anticipación. Sí, Se les sacó. por eso se pactan. Incluso ya está el partido contra Chacarita, que Claro. el partido contra Chacarita No, pero sería digo- el sábado 13 de mayo, perdón, sábado 13 Junio. de junio, Sí. 15:30 horas. Por No, eso... no, digo ya tienen todo programado para viajar, ya está todo pensado. Por eso mismo, porque eso. acá está cayendo información, por eso veremos qué pesa, si el cambio por Copa Argentina o se deja ratificado el partido contra Gimnasia de Jujuy para el día viernes. Pero espere, porque hay otro tema. El sábado, usted está hablando de Gimnasia Jujuy Chicago para el viernes. El sábado, sí, ese sábado está programado el partido de Copa Argentina entre Gimnasia Jujuy y Belgrano. Bueno, por eso El mismo día tam- siguiente por eso al mismo, partido de Chicago. por eso mismo, ¿sí? por eso mismo. Y Belgrano juega la final ahora este fin de semana. O sea, la próxima podría jugar la Copa Argentina. ¿Sí? Entonces, yo no. A ver, ya de por sí que jueguen un día y el otro es imposible. Que juegue el viernes y sábado es imposible. Digo, o se posterga el partido con Chicago y se juega el martes, por ejemplo, que serían 48 horas después, porque estamos hablando de sábado, domingo, lunes, más de 48 horas, ¿sí? O si no, tenés que postergar el partido de Copa Argentina ¿Y sí? con Belgrano, ¿sí? Porque Belgrano juega la final contra River ahora, El domingo. claro, y después ya creo que entra en un parate, ya no es que tiene que jugar ni Supercopa, ni Copa de Campeones, nada. No, porque no está... Eso se juega recién en diciembre, si tengo mal entendido. Aparte ya arranca el Mundial. Y además ya arranca el Mundial, claro, exactamente. La Copa Argentina se va a jugar durante el tema del Mundial, No. entonces tiene que jugarse antes. Y si se tiene que jugar antes, el último fin de semana para poder jugarlo es el 30 o la primera semana de junio. ¿Sí? Porque después ya a partir del 11 ya empieza la Copa del Mundo. O sea, no hay muchas fechas tampoco para jugar esa Copa Argentina. Así que Veremos qué va a pasar. vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Sabe quién apareció? Sí, me pareció sin mate, sin nada. No trajo mate, tuvimos todo el programa así, con la garganta seca. Mi culpa no fue. Apareció, ¿cómo le va, Agostini? Buenas noches. Buenas noches, pensé que ya no iba a venir. Temas de cursadas No, sí, sí. Que finalizaron tarde. Esto pasa pero, por estudiar, ¿eh? Estoy Esto pasa acá, por estudiar. estoy acá. Bueno, está acá. Bueno, ya que está acá, y ya que no dio su opinión, está bueno escuchar. Un poco escuché el principio del programa, pero creo que la opinión es la misma de todos. Ujú. Era un ciclo cumplido hace ya varias fechas, pero para mí Luis García no... A ver, se merece de acá a unos años otra oportunidad en Chicago con otro plantel, con otra dirigencia para mí. Luis García no es un mal técnico para Chicago. Ujú. Siempre él tuvo las ganas de dirigir a Chicago. Bueno,
los resultados no lo acompañaron, pero creo que de acá a un proceso de 5, 6, 7 años, ya él teniendo otras experiencias y demás, es un técnico que puede volver a Chicago tranquilamente. Aparte no se va con una mala imagen. No, a ver, no lo había pensado de esa manera. Creo que es interesante la deducción que sacás, porque es verdad, puede llegar a ser, el día de mañana puede llegar a tener otra chance en Nueva Chicago. Sí, igual hay que recurrir un poco hay que recurrir a la historia, y esto no se ha dado mucho de técnicos que vuelven. No tantos. A ver, tenemos uno que ha vuelto siempre, pero porque era un ídolo, que era Rodolfo. El caso de Mota es el caso de Mota creo que es una excepción, exactamente. Pero perdón, Mota siempre fue un ganador. Sí. Y teniendo en cuenta a alguien relacionado al club, entre comillas, el último caso fue de Paoli, que de Paoli no puede volver a dirigir a Chicago, creo. No, yo creo que no. Cuando digo Mota un ganador, nos salvó del descenso, hubo ascensos, nos rescató, nos salvó las papas 1000 veces. Eso es considerar el ser un ganador. Bueno, el Hugo Ser también, ¿no? También, pero... El Hugo Ser en un momento de la historia de Chicago también dirigió varias veces. Vos lo decís todo bien porque Luis García trabajó en Chicago, dentro del club. Claro. Dentro del club tuvo esta experiencia, esta oportunidad de ser el entrenador del primer equipo de Chicago. Los resultados no lo acompañaron, los trasfondos no lo acompañaron, pero creo que de acá a un proceso, y él siendo un mejor técnico aún, puede volver tranquilamente al club. No es una mala, Bien, bueno. no es una mala visión, Sí. la que trae Tobías, que es distinta quizás a la que tenemos Sí. nosotros acá. Por eso recurrí a la historia, porque no es habitual. Qué bueno sería, ¿por qué no? Del último tiempo, que se pocos entrenadores, y no sé si hasta ninguno, se pueden decir de que si tocan la puerta, quiero dirigir a Chicago, la gente está de común acuerdo. A ver, yo creo que tampoco es que la gente hoy en día se lamenta de que se vaya. No, porque justamente lo que... No hay gente que se lamente. Por otro lado, creo que... Era un ciclo cumplido. Sí, y la situación con la cual se llegó a este ciclo cumplido, quizás... lo bueno es que no se estiró demasiado. No. Lo bueno es que no se estiró demasiado, porque a veces cuando se estira algo es como que se va pudriendo un poquito más. ¿sí? Así es. Quizás Sí. por ese lado tiene razón. ¿sí? Bueno, un técnico que volvió fue Perazo, y las condiciones no estaban para esa vuelta. Claro. Pero si Perazo, le pasa que el tema, a ver, si me va a matar Perazo, pero las edades, los años van pasando, y eso también influye. Si se le diese una oportunidad de volver a Perazo, creo que muy pocos se pondrían en contra, o ¿por qué no? ¿Por qué no? Si ha trabajado muy bien, ha seleccionado jugadores propios, hablaba con los referentes, hacía todo un trabajo pormenorizado de todo lo que disponía, en fin, pero estamos contando con los dedos de una mano las posibilidades de esas vueltas. Otro que siempre, que ahora queda como flotando, el caso de Lobo Montenegro. Estamos hablando de la actualidad, ¿no? Sí. Y a veces, ante la pregunta de lo de Luis García, insisto con esto, y la verdad que duele eso, una ida así, que se vaya de esta manera, ante algo que no funcionó, alguien que ha trabajado en el club, que se lo considera del riñón, conocedor de lo interno del club, y que el club, no el club, sino la actualidad o un plantel se lo fagocite, y jode mucho, porque no es lo que nosotros queremos de idea futbolística, Claro. porque es peligroso esto. Ujú. Ahora, si nos preguntan, ¿le ponen fichas a Schifo? Y sí, ¿cómo no le vamos a poner fichas a Adrián Schifo? Sí, nadie puede negar que le va a poner todo el corazón. Alguien que no tiene una experiencia en primera división, corazón no le va a faltar. Pero acá estamos midiendo otra cosa. Claro. Por eso estamos hablando con qué se puede encontrar un técnico, para recién ahí empezar a hablar de un técnico. Sí, además también las opiniones son diferentes en todos. Cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su gusto futbolístico, y obviamente que conformar a todos es difícil, ¿sí? Es muy difícil conformar a todos.
Mira, justamente estaba mirando recién mientras Marcelo hablaba un poquito de lo que contaba o lo que hablaba la gente. Te lo mencionan a Montenegro, lo mencionan a Forestelo, lo mencionan, creo que hubo uno que mencionó que no lo quería a Tete Quirós. Digo, cada uno tiene su gusto futbolístico, pero en este caso, tanto el manager, Cristian, como también los dirigentes, tienen la responsabilidad de saber que no le pueden errar en esta. En esta no le pueden errar. ¿Y por qué digo no le pueden errar? Porque es fundamental teniendo en cuenta el torneo parejo el cual estamos disputando, parejo para abajo, porque te das cuenta de que cualquier equipo que gana 2 partidos se prende arriba. Atlanta está puntero. Claro, y que de repente desde el puntero hasta el que está, no sé, 14º, 15º, estamos ahí en una diferencia de 6, 7, 8 puntos. Digo que cualquiera gana 2 partidos seguidos y se prende arriba, pero como también cualquiera pierde 2 partidos seguidos y también baja, ¿sí? Entonces estás en un momento de tomar una decisión en la cual tenés que achicar lo máximo que se pueda el margen de error. ¿Sí? ¿La decisión está en el banco de suplentes? Y es lo que estábamos mencionando hace un rato un poco, ¿no? Yo creo que la decisión no solamente es en el quién comanda ese plantel profesional. Hay que ver la interna también. Bueno, justamente. Por eso digo que quizás, yo no sé si no es el momento de que los dirigentes tomen también algún tipo de decisión sobre lo que es el plantel, ¿sí? Sobre lo que es el plantel. Y dejarle, digamos, el terreno más limpio al próximo cuerpo técnico, ¿sí? Y creo que estamos siendo muy claros con lo que estamos diciendo, porque independientemente que ya dimos nombre y ya hablamos sobre este tema, está claro de que estamos todos más o menos dando vueltas sobre el mismo tema, ¿sí? Estamos hablando de que acá hay un plantel que no le respondió al técnico. Y eso en el fútbol no es normal, muchachos. Eso no está bien en el fútbol, ¿sí? Porque vos podés tener un plantel que te responda, pero que después futbolísticamente sea malo, limitado, torpe, que no sea bueno en la parte táctica, que sea desordenado. Después en lo futbolístico podemos poner lo que quieran, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de responder o no responder a un cuerpo técnico o a una idea, ¿sí? Y no ir y trabar con la cabeza, y más en Chicago, ¿sí? Más en Chicago, porque después esto en otros equipos quizás pase de largo, ¿sí? Quizás hay otros equipos que prefieran que, no sé, que los jugadores, le pongo un ejemplo, a ver, en Argentino Junior no le piden a los jugadores que traben con la cabeza, les piden que toquen, que jueguen, ¿sí? ¿Qué es lo que le piden? Que jueguen bien al fútbol, le exigen que jueguen bien al fútbol, no que traben con la cabeza. Ahora, en Chicago nos gusta que se juegue bien al fútbol, pero acá lo que no podemos descartar de ninguna manera es que el jugador tenga que dejar el alma en cada partido, ¿sí? El jugador tiene que salir de la cancha y no tiene que tener ganas de salir al boliche o a bailar ni a sacarse foto por Instagram. Por eso los jugadores más recordados del último tiempo son los que tenían esa particularidad. Bueno, el último fin de semana se vio la foto de Botari y siempre... Bueno, ahí tenés. Siempre es otro de que siempre se lo va a recordar en el club por cómo jugaba, por ese sacrificio. Bueno, recordemos, tuvo la mitad de un campeonato lesionado y jugaba igual. Fedorco es otro que también siempre se vio reflejado con el club. Bueno, son esos jugadores que además de jugar bien, mostraron una entrega sin ser jugadores de las inferiores, porque lo fundamental es que no eran jugadores de las inferiores, mostraron una entrega que, sin lugar a dudas, que nadie le pudo reprochar, y al contrario, todo el mundo se la reconoció, ¿sí? Como hoy en día, por ejemplo, como decía vos, Cristian, Toby, se sacó una foto Botari con jugadores allá en Mendoza, y yo no vi un solo comentario que haya hablado mal de Botari. ¿Por qué? Porque el tipo jugó un año solamente en Chicago. Está bien, quizás el reclamo, que ese es un reclamo que se le tiene que hacer al dirigente más que al jugador, es que a Chicago le dio un año de vitrina y no le quedó nada, ¿sí? Pero digo, el jugador durante ese año se rompió el alma jugando en Chicago. Que Chicago es vitrina. Es claro, vitrina. Claro que es vitrina. El tema es quién se muestra en esa vitrina y quién especula. Y quién agradece esa vitrina. Exactamente. Así que bueno, vamos a estar atentos, ¿sí? Vamos a estar atentos esta semana. Por lo pronto es Adrián Schifo seguro. Sí, arranca mañana, ¿no? Sí, mañana Gifo se hace cargo del entrenamiento. Mañana el entrenamiento de la tarde. Sí, creo que a la tarde, ¿no? ¿Es el entrenamiento? Sí, viene siendo al mediodía. Porque creo que mañana también va a ir Luis García a despedirse, ¿sí? Y a partir de eso después va a tomar el cargo Adrián Schifo creo que va a ser preparar este partido que viene, ¿sí? No sé si va a continuar después, eso no lo sabemos,
pero por lo menos para el partido del sábado yo creo que está confirmado que Adrián Schifo va a ser el técnico. Bueno, va a enfrentar a Temperley, que viene de perder con Gimnasia Jujuy. Perdió el fin de semana también. Bueno, Gimnasia Jujuy. se comió 5 con Deportivo Maipú. Sí. Y perdió con Había, Suárez. claro, había empatado con No, Almagro a Quilmes le ganó. y con Patronato. Hace 4 partidos. El equipo más perjudicado de la B Nacional, ¿eh? Temperley. Lejos, ¿eh? Lejos. A ver, con el 5-0 no fue porque jugaban nada. No, pero no hablamos de esos partidos. Los anteriores no le han cobrado algunos penales. Muchacho. Si se pone a ver, mire que a veces uno dice, uno se fija siempre en lo de uno, ¿no? Se fija siempre en los arbitrajes contra Chicago. Bueno, que lo perjudiquen el sábado. Ahora, a Temperley lo han perjudicado y muchísimo durante este torneo, ¿sí? Yo no sé si es algo particular con Temperley, pero sí que lo han perjudicado mucho. Bueno, vamos a ver qué pasa el sábado acá en Matadero, ¿no? Es decir, enfrenta a un equipo que no está haciendo bien las cosas. Es una oportunidad Sí. para... Otra otra más. Otra oportunidad Pero más. no, tampoco... Hace 10 fechas hay sí. oportunidades. Es que, no, pero hablando de Schifo, uno no va a cargar ahora la mochila de, che, este equipo es fácil. Así No, que, no. porque no es el momento. No, además tampoco va a tener mucho tiempo de trabajo, tampoco se va a ver demasiado la mano de un técnico cuando tiene 4 días de trabajo, Bueno. porque arranca recién mañana martes, miércoles, jueves, el viernes ya trabaja la media máquina, el sábado juega. Algunos cambios que bueno fueron obligatorios por lo de Méndez, pero sí fueron citados muchos chicos de la reserva. Para este último partido. Para este último partido, sí, en Sí. el caso de Alejo González, muchos jugadores que, bueno, uno de los jugadores que ingresó el otro día en el partido fue Simón Pérez, que no fue oficializado en la No, cuenta nunca oficial del supimos club. que llegó. Fue como Roncañeri que nunca lo habían oficializado, jugó un partido. Ujú. No es el único igual. Joaquín González, el chico de Banfield. No es el único, nunca lo tampoco subieron. fue presentado, tampoco ese chico. Y creo que había uno más, me parece. Que no sé si venía de las inferiores de San Lorenzo, no sé. Simón dónde. Pérez. Simón Pérez. Simón Pérez, el que entró. Ah, bueno, ahí está. Nunca ni fue presentado como refuerzo. No presentan a los refuerzos, después desactivan los comentarios para la gente en Sí, eso fue Twitter. en Twitter nada más. Sí. ¿Y qué tiene que ver? Y no es una boludez. Sí, pero en la página de Facebook y Instagram estaba. Y bueno, pero... Pero ¿por qué lo hacen eso? ¿Para qué? Pues sí, si van a sacar comentarios, sacan de todas las redes, ¿no? Y digo, ¿pero para No hay qué lo ninguna que sacaron? No. A ver, no entiendo. Yo no quiero meterme en otros temas que han pasado en la semana, porque realmente no me interesa comentarlos, pero a veces hay que ser y parecer, ¿sí? Hay que ser y parecer cuando uno es dirigente o cuando uno maneja un club. Y hay que ¿sí? tener un poco de lógica y saber en dónde estás parado, que después de perder contra el último de la tabla, mucho respeto al nene que apareció, pero bueno, puedes subir un video de un nene que está diciendo, yo quiero que el gol lo haga Mati Romero con el video del gol. Perdiste. Eso es en las redes sociales. Con las redes sociales. O sea, vos tenés que tener una lógica del contenido que subís. Yo creo que ese no es un contenido como para subir después de perder un partido contra el último. Ujú. Pero bueno. Está bien, son visiones, son miradas. A ver, yo creo que en ciertas cosas tenés que ser, como decía, ser y parecer. Cuando uno es dirigente o cuando maneja la imagen de un club, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso y hay que ser respetuoso también de la gente, porque, como siempre dijimos acá, cuando se gana ponemos la fotito, ponemos el video de todos festejando, abrimos comentarios, somos todos felices. Bueno, cuando las cosas vienen mal hay que ponerle el pecho, ¿sí? Y si sos parte de esta dirigencia o parte de esta comunicación que tiene que tener el club, como hablamos recién, no teníamos no tenemos ni la información de quién es el jugador que emigró ayer. O sea, no fue presentado como fueron presentados casi la gran mayoría de los jugadores. Nunca lo presentaron, ¿sí? Entonces digo, no sabemos de dónde la presentación de ese jugador. Muchos ayer preguntaban quién es, porque no sabían si era un pibe del club, Sí. si era alguien que había llegado, porque nadie lo conocía. Eso es parte de la comunicación. Es que eso también hace a la actualidad Claro. y a la realidad. Eso es parte de la comunicación del club, ¿sí? Parte de la comunicación del club, lo que acaba de mencionar todavía, que es una mirada, ¿sí? Sí. Y parte de la comunicación del club y parte de la imagen del club es
cuando se sale de Mataderos, ¿sí? Y cuando se va a jugar a otras canchas, primera división, inferiores, lo que sea, no se olviden que están representando a una camiseta y una institución, ¿sí? Y cuando se representa una camiseta a una institución, ¿sí? Se lleva una responsabilidad mayor que la de cualquier otra persona. Si sos dirigente de Nueva Chicago, ¿sí? Y vas a una institución a disputar un partido o lo que sea, no se olviden de que son dirigentes y son la imagen del club. No hagan papelones, muchachos. No hagan papelones. Y no me importa, no quiero hablar más del tema directamente, porque no es un tema que me interese, ¿sí? Pero sí me interesa la imagen de mi club, la imagen de mi institución. Y que cualquier otra institución esté diciendo, mirá lo que hicieron esto, no está bueno, ¿sí? No está bueno. Después podemos, si tienen problemas personales, rendijas personales, y quieren arreglarla en otro ámbito, hagan lo que quieran, ¿sí? Ahora, respeten la imagen de mi club, ¿sí? Que mi club, que ya demasiada mala imagen ya tiene, porque sabemos que cada vez que salimos en un noticiero es porque pasó algo, pero cuando hacemos cosas buenas nunca salimos en el noticiero. Entonces, como ya tenemos bastante mala imagen, que los que son dirigentes del club, ¿sí? No contribuyan a esto, ¿sí? No contribuyan, muchachos, a esto. Traten de cuidar esa imagen. Es lo único que se les pide desde acá. Después tienen problemas personales, problema de ustedes, ¿sí? Pero no metan al club en el medio. No metan al club en el medio, nada más. Y también de la parte de comunicación, ayudar al periodista partidario, al que viaja, en este caso a Mendoza, a todos, a nosotros, a nuestros colegas. Nos dijeron que no había ninguna información y al minuto lo publicaron en Instagram. Sí. Pero bueno. Son los manejos que tiene lamentablemente la parte comunicacional del club. Es lo que hay. Bueno, Almirón, le están diciendo desde acá un tal Daniel Páez, no sé si usted lo conoce, creo que usted lo conoce, ¿no? Lo conozco. Dice, por favor, que no hable más, Almirón, dijo que siga no va a llegar a fin siga robando fotos de los estados. ¿Cómo que siga? Dani. Que no me diga. Ladrón de guante blanco. Epa, qué acusación, ¿Qué no, acusación, le vamos a empezar a poner, ¿cómo es que gota de agua? Qué acusación al Dani, qué acusación. Amigo, para el Dani. Un abrazo grande para el Dani, un abrazo grande también para ¿cómo era el nuevo cuerpo técnico de que dijo usted? Porque acá me mandó un mensaje Adrián Rosino, me mandó un mensaje. Sí. Y usted había dicho que Adrián Rosino. Claro, en vez de Adrián Sifo dijo Adrián Rosino. Bueno, me pone acá, que no me forme el cuerpo técnico. Dice, bueno, capaz que quiera Hilo Mónaco de cuerpo técnico. No, yo no puedo dirigir nada. No, pero digo, de preparador de arquero. ¿Rosino? Vos, Rosino, es arquero. Voy con los ojos, voy ciego con Rosino. No, Almirón, en serio. Quiero la mano Rosino, pero no dudo. Almirón. Voy de cabeza. ¿Lo Mónaco es arquero? Es arquero, en serio, Yo lo vi, No es de los mejores, pero es arquero. ¿Sí? Me defiendo. Lo vi volar, lo vi saltar. Sí. Cortar un centro. No tiene un mal timing para... Por lo pronto, hace mucho no cortan un centro, hay que seguir a cortar los centros. Por lo pronto, el jueves... Lleva estaba con cortar un centro, tac, era fácil. Listo, era fácil. Pero viene de frente. Pero sacó 5 goles. Está bien. Bueno. Yo no me la voy a agarrar con eso. Con ese no me la voy a agarrar. No me la voy a agarrar, pero a ver. No, yo tampoco me la voy a agarrar. Hay tantos para antes de agarrármela con ese. Bueno, a ver. Viene de frente la pelota, no es que está bien, de espalda. Está bien, pero el que tenía que agarrar el 9 también estaba 2 metros delante. Y no está bueno, está bien, por eso. Si analizamos el gol, no me haga hablar, Mónaco, ya no estamos yendo. Llega hasta el fondo, no me haga meter en llega quilombo hasta el fondo ahora. Y tira al centro, pero solo va hasta el fondo y tira al centro. Pero no me haga meter en quilombo ahora que ya no se está. Hubo 2-3 veces que Chicago atacando perdimos la pelota y casi no convirtieron un gol. Bueno, en una que fuimos atacando nos roban la pelota y nos meten el gol. Por eso, no me haga hablar ahora. Ya está, ya creo que hablé bastante y fui bastante cuidadoso, no traté de irme no me fui a la banquina, no me haga ahora faltando pocos minutos que me vaya, bueno. Yo lo único que voy a pedir... Sí, yo lo que le voy a pedir es que un poquito de voz porque ya no se le está entendiendo. Ya está, ya no le pegamos a todo, así que ya no, claro, no quiere más. Cierren la puerta allá a la avenida Rivadavia. Sí, ¿no? Qué frío que está haciendo, ¿no? Con razón. Y esta semana va a ser brava, Va a estar bastante fría la semana. Termina esta fecha, porque el partido que queda, mamita. El partido que queda, que es No, el partido que está jugando ahora. Sí, va a 0-0. Ah, sí, va a 0-0. Por eso sí. cierren la puerta, porque... Sí. Lo está matando. Lo está matando. Déjelo ahí, Almirón, deje que lo terminamos nosotros. Pero antes de terminar, lo vamos a la información del partido del sábado. ¿Sí? El partido se juega
El sábado, Sábado a las 16 horas. 16 horas en el estadio de Nueva Chicago, frente a Temperley. Recién mañana o pasado se va a saber el árbitro. Siempre se publican los martes en la página de AFA, así que vamos a saber mañana con toda la información del verdinegro, que obviamente que está en todas las redes sociales, ¿sí? Lo va a encontrar en Facebook, lo va a encontrar en el Instagram. En el YouTube, canal de YouTube. Lo va a encontrar en el canal de YouTube, que vamos a subir este programa también. Nota con los hinchas del sábado. Nota con los hinchas del sábado. Y atentos a la invitación porque nos extendemos. Chicago Rock and Roll se extiende a partir del Bien. jueves. A partir del jueves comienza a 19 horas, así que vamos a estar más tiempo con la gente. Así que ya ayer cerramos la participación de Flores. Sí, firmé contrato. Firmó contrato. Firmó contrato. Vía telefónica. Sí, telefónicamente. Vía telefónico. ¿Quieren que tengamos más tiempo? Denme una mano, dije. Sí, telefónicamente vamos así que a partir estar en del Chicago Rock and jueves Roll. vamos a arrancar, extendemos una hora, arrancamos más temprano, así que 19 horas vamos a estar comenzando Chicago Rock and Roll. Así es, exactamente. Y nosotros nos vamos a reencontrar el lunes. El lunes es feriado, el lunes que viene. ¿Qué hacemos, Almirón? ¿Quiere recuperarse? ¿Qué quiere hacerlo? Bueno, en las redes vamos a andar avisando a ver qué es lo que vamos a hacer el lunes que viene, que es feriado, que obviamente es un día patrio, ¿sí? El 25 de mayo, y es un día también no solamente para la conmemoración, ¿sí? De lo que es nuestra nación, sino también para la reflexión de cómo tenemos que cuidarla, ¿sí? Y cómo no tenemos que dejar que la pisotee cualquiera. Así que bueno, les mandamos un abrazo grande, nos despedimos, ¿sí? Nos despedimos por el Instagram. Un abrazo grande para todos. Nos reencontramos el jueves, ¿sí? En Chicago Rock and Roll, ¿sí? A las 19 horas, no se olvide, 19 horas, Chicago Rock and Roll el día jueves. Y nosotros vamos a estar hablando a ver si ya el lunes nos reencontramos en el verdinegro. Obviamente, como siempre decimos, con el abrazo verdinegro de siempre.